Bariloche imputaron a un hombre acusado de atar y golpear brutalmente a un anciano de 77 años para robarle. Tremendo esto que va sucediendo. Estuvimos mirando noticias en www.adnsur.com.ar. Bueno, y finalmente las respuestas que necesitamos, ahora sí, si tienen preguntas ya nos las van mandando al 2975-818-507 o por el chat de ZTV. Lo tenemos en línea a Gonzalo Finles, el negro Finles, si me permite, yo le digo el negro también, para sacarnos todas estas dudas con todo esto del dólar y todo lo que está viviendo la Argentina en el día de hoy. Buen día, bienvenido, negro. Hola, Gonzi. Hola, buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo bien. Va? Bueno, me alegro. Todas las respuestas en voz, porque sí leemos los títulos, vemos todo lo que iba pasando, pero la verdad que genera bastante incertidumbre, si es bueno o malo lo que está sucediendo, estos anuncios, lo que va a pasar. Seba igual anda bastante bien, como periodista de economía. Ahí decían en el chat de YouTube, yo lo estaba escuchando, viene bien. Sí. Lo aprendí de vos, todo lo que sé lo aprendí de vos, Gonzalo. No, habrá que ir viendo con la semana si es bueno o malo. El primer impacto va a ser negativo para todos nosotros. ¿Por qué? Porque acá lo que pasa es que lo que vimos el viernes en la conferencia de Caputo y después con Milei es el fin de una etapa del gobierno. El plan de Caputo y de Milei alrededor del dólar, de la economía en su conjunto, de la inflación, de los pesos, se terminó. Y ahora arranca otro plan que es el plan que viene con el FMI, ¿no? Lo que ellos presentan es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es un aumento de la deuda que tenemos con ese y otros organismos. Veremos también hoy cómo continúa, si el ministro de Economía de Estados Unidos viene a traer más deuda todavía, pero es toda una cantidad de dólares que ellos presentan como un respaldo para esta liberación del cepo, esta salida de los controles de cambio, aunque sea parcialmente, pero para el conjunto de las personas se puede empezar a comprar dólares al oficial a partir de hoy y bueno, durante los próximos meses por home banking, etcétera. Después, si quieren, podemos charlar eso. Acá creo que, como decía, es un fracaso del gobierno que vino desde que asume hasta hoy en una posición en la cual ellos decían que no iban a devaluar, que la inflación iba a caer todos los meses. De hecho, el principal aspecto político que tenía para resaltar Milei sobre su propia gestión era una caída en la inflación mensual. Todos los meses la inflación un poco más, un poco menos, pero iba cayendo. Y lo que vimos fue en febrero y marzo, 2 meses seguidos en donde la inflación subió, algo que no pasaba desde que Milei asumió, ¿no? Entonces, eso modificó toda la estantería, todo el plan económico, la falta de dólares en el Banco Central. La última vez que charlamos veíamos cómo las reservas del Banco Central, o sea, los dólares que guardamos, que guarda el gobierno como respaldo de nuestra moneda del peso, venían perdiéndose todos los meses, todos los días. El Banco Central tenía que vender dólares de sus reservas para tratar de contener el precio del peso, el precio del dólar, como estaba. Llegó un momento en el cual el gobierno se quedó sin dólares y necesita este rescate del Fondo Monetario para volver a recuperar reservas, aunque sea a costa del largo plazo, para afrontar una nueva estabilidad de acá a las elecciones, porque se veían frente a una situación muy complicada. La cuestión es a qué costo, ¿no? Porque así como veníamos hasta ahora con un salto en la inflación, con el 3,7% de marzo, con esta liberación del cepo, que en los hechos termina siendo una suba del dólar oficial, ¿no? Hoy todavía no abrieron las cotizaciones del dólar oficial, pero lo que es seguro es que va a estar por encima de lo que cerró el viernes. El viernes ese dólar, que era el que hasta el viernes solo podían acceder las empresas que compraban y vendían cosas con el exterior, o sea, los importadores y los exportadores, que a partir del lunes la van a poder comprar también las personas. Bueno, eso el viernes valía 1.070 pesos. Lo más probable es que hoy eso abra en 1.200, 1.300, está por verse, ¿no? Tampoco podemos saber a ciencia exacta más que ir viendo cómo transcurre esta semana. Pero ya con ese impacto inicial vamos a tener muy probablemente un salto en el índice de inflación. Por lo tanto, estamos frente a un recalentamiento de los precios que vamos a ir viendo durante esta semana, si está dentro del nuevo esquema del gobierno, si puede frenar una espiralización, como se suele decir, o sea, que suba el dólar, suban los precios, vuelva a subir el dólar, vuelvan a subir los precios, o si el gobierno lo puede frenar. En principio, hay que ver cuál es el traslado a precios de este nuevo esquema de bandas, porque
muchas empresas, sobre todo los importadores, los que traen cosas de afuera, habrán visto, circulaba mucho este fin de semana de capturas de pantalla en donde hay muchos hipermercados, empresas importadoras, publicaciones en Internet que habían quedado suspendidas el fin de semana frente a la incertidumbre de no saber cuánto va a valer el dólar el lunes. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es cambiar cuál va a ser el costo de reposición de las empresas, o sea, a qué precio del dólar van a poder comprar de vuelta el stock de lo que venden, ¿no? Entonces, frente a esta incertidumbre de no saber cuánto va a valer el dólar, de que el dólar puede llegar a valer 1.400, bueno, hay muchas empresas que suben los precios por las dudas en 1.400 y hay otras que directamente esperan a ver qué pasa en esta semana respecto a cuál va a ser este costo del dólar para saber a cuánto van a reponer. Por lo tanto, acá lo que vemos es un primer shock bastante inicial, ¿no? O sea, del lunes, de hoy al viernes, todos nosotros que ganamos en pesos, que tenemos un salario, que trabajamos en Argentina, vamos a poder comprar menos cosas de las que comprábamos la semana pasada por este salto del dólar, ¿no? De acá lo que pase en las próximas semanas, ahí ya es una cuestión de debate según si el gobierno puede frenar una suba muy fuerte del dólar de acá en la medida en que el dólar flote, como según dice el gobierno, ¿no? Y la idea que es tener que esperar un poquitito a ver lo que suceda, no salir hoy desesperados a comprar o a vender dólares porque va a mermar un montón, ¿no? De acuerdo a un montón de estas cosas que vos decís que se van a tener en cuenta. Y sí, ahora lo que vamos a ver es probablemente muchos movimientos en esta misma jornada de hoy. También el gobierno lo hace sabiendo que el jueves y el viernes están los feriados de Semana Santa, entonces van a haber menos ruedas. Probablemente el gobierno esté negociando, hablando con los que tienen los dólares en serio en Argentina, sobre todo en esta época, que son los exportadores de soja, los que le quedó trigo y maíz de campañas anteriores, que son los que venden esos productos en el exterior y juntan muchos dólares y los pueden ofrecer en el mercado. O sea, probablemente el gobierno esté tratando de que haya más oferta que la demanda que podamos llegar a tener nosotros en ese mercado. O sea, que en estos próximos días el gobierno se pueda asegurar que vayan muchos dólares a ofrecerse frente a lo que saben que muy probablemente pase, que vaya mucha gente a tratar de comprar el dólar oficial. Sobre todo, ¿por qué? Porque hay mucha gente que va a estar desde el fin de semana, que esto ya empezó, a los primeros días de esta semana, tratando de cerrar la brecha entre las distintas cotizaciones del dólar, ¿no? Tratar de hacer un rulo, como se solía decir antes, tratar de hacer una diferencia vendiendo el dólar MEP, que era el que todos podíamos comprar hasta ahora en las aplicaciones, ¿no? En las distintas plataformas de billeteras virtuales, etcétera, en donde uno podía comprar y vender sin tope el dólar MEP, que hasta el viernes salía 1.330, 1.350, depende de la aplicación. Eso en el fin de semana fue bajando y probablemente hoy siga bajando. ¿Por qué? Porque si el dólar MEP que todos podíamos comprar estaba en 1.300 para redondear y el oficial, que es el que ahora vamos a poder comprar a partir de hoy, estaba más cerca de 1.100, bueno, lo más probable es que esos precios se vayan juntando, ¿no? Que se cierre la brecha, como se suele decir. Entonces, va a haber mucha gente que va a tratar de hacer eso. El problema es que esos negocios, como todo el mundo sabe que eso se puede hacer, no dure mucho, pero en la medida en que haya una cantidad de oferta del otro lado del gobierno por parte de los exportadores que venían esperando este salto en el dólar para liquidar su cosecha, o sea, para empezar a vender sus dólares en este mercado y hacerse de pesos, bueno, en ese juego de oferta y demanda va a quedar el nuevo precio del dólar oficial, que muy probablemente termine estando, por lo menos en principio, más cerca de 1.200 y algo, 1.300, o sea, como había cerrado el MEP la semana pasada, y de ahí en adelante veremos cómo va evolucionando. El gobierno trata de transmitir con bastante seguridad, hay que ver qué pasa en los hechos, de que el dólar va a bajar de 1.300 para abajo en la medida en que estamos en estas fechas de liquidación de la cosecha, por eso va a haber mucha más oferta que demanda, en teoría, ¿no? Después hay que ver cómo eso termina repercutiendo en el mercado en particular, ¿no? Pero lo que hay es una incertidumbre bastante grande que hace que se retroalimenta con la incertidumbre de los precios, ¿no? Si no se sabe cuál es el dólar, está el problema de la inflación y de los precios a los cuales van remarcando los comercios. Por lo tanto, todo esto, hasta que no se clarifique, es bastante nocivo para nuestra economía cotidiana. Gonza, para la gente que nos está escuchando y que nos mira por YouTube y que quizás tiene un resto en
en la billetera electrónica o en el home banking, ¿cuáles son los datos que tienen que saber a partir de ahora a la hora de comprar, ¿no? Se va a poder comprar normalmente por home banking. Se dice que en ventanilla solamente te van a habilitar $100. ¿Cómo viene ese tema? Sí, lo más probable, según dicen los bancos que mandan comunicaciones y que adecuaron los sistemas, es que uno va a poder comprar dólares oficiales como venía comprando hasta ahora dólar MEP en las aplicaciones, ¿no? Que es Sí. un proceso muy similar. Uno hace algunos clics, el propio home banking te lleva en ese sentido, te dice comprar o vender dólar y listo, siempre que uno tenga el home banking, ¿no? Habilitado. En las aplicaciones va a pasar muy probablemente lo mismo a partir de las 11, lo más probable, que eso quede habilitado, pero como ya la mayoría de nosotros que tuvo que hacer alguna compra de dólares o que lo hizo para ahorrar o lo que sea, ya venía acostumbrado, ya venían, sobre todo el año pasado, muy fuertes las compras de dólar MEP, los bancos ya tienen una forma de habilitar esto rápido y al mismo tiempo yo creo que eso va a hacer que no haya tanta demanda de dólares como podría ser en otro momento de la historia, porque la compra de dólar MEP ya venía siendo ilimitada, no tenía límite para que uno pueda comprar con respecto a las personas humanas. Ahora, si uno tiene una empresa y tiene una cuenta corriente de una empresa, no puede comprar dólares. Por eso hay una discusión sobre si se terminó el cepo o no se terminó Bien. el cepo, porque las personas humanas, físicas, nosotros tenemos una cuenta en el home banking, podemos comprar. Pero si uno entra al home banking de su pyme, de su comercio, de su empresa, de su emprendimiento, no va a poder comprar. ¿Por qué? Porque el cepo, esta liberación para comprar o vender dólares, es solo para las personas humanas, las personas físicas, no para las personas jurídicas que son el quid de la empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí ya hay un freno de la demanda de dólares, que son las que son los que manejan más plata por los volúmenes que uno maneja en términos empresariales. Por lo tanto, ahí hay una diferencia importante. Y después, lo que vos decías de lo físico, ¿no? De poder ir al banco a cambiar dólares, el gobierno... ¿Cómo? El papelito. El papelito, claro, los billetes, ir a comprar. El gobierno puso el límite de $100 por persona con el documento. En teoría, hay dos versiones, ¿no? Una es que, ¿por qué pondría un límite de $100 tan bajo, ¿no? Cuando antes el límite eran de 200, aunque ya nadie podía comprar esos $200. En principio sería porque el gobierno buscaría evitar como una imagen de todo el mundo yendo al banco a tratar de comprar dólares, lo cual sería una imagen medio fuerte para el gobierno por lo negativo, que por la no confianza en el peso eventualmente sería, pero por otro lado porque hay un fenómeno que es muy porteño, muy del microcentro, en donde en la medida en que se liberaban este tipo de cupos para que la gente pueda comprar dólares, lo que había mucha gente que laburaba de esto, que iba y hacía que le pagaba gente para que vaya a hacer fila al banco para comprar dólares y después venderlo en el Blue, en un arbolito, ¿no? Ir acá al microcentro, comprar en el banco y venderlos en la calle Florida. Y de esa forma se hacían la diferencia entre la cotización del oficial y la cotización del Blue, que va a seguir existiendo muy probablemente, ¿no? Porque hay una cantidad muy grande de la economía en Argentina que se maneja en negro, o sea, sin facturación, en la informalidad. Por lo tanto, es muy probable que haya una diferencia entre la cotización del dólar ahora oficial y el Blue. Y va a haber mucha gente que va a tratar de arbitrar, como se suele decir eso, o tratar de ganarse la diferencia entre el oficial y el Blue. Al parecer el gobierno con este límite al efectivo lo que intenta frenar es eso, ¿no? Que haya una avalancha de gente que se dedique solo a comprar dólares oficiales y venderlo en el Blue, como ya ha pasado en Argentina en el 2020, 2021 en menor medida y antes también, ¿no? Entonces hay una cantidad de medidas que se toman para tratar de frenar algún tipo de imágenes que podrían ser desagradables, pero que van a seguir existiendo, ¿no? Estas diferencias entre las distintas cotizaciones. No es que a partir de ahora hay un solo dólar y ya está, como pasó, por ejemplo, con el macrismo, donde se habían liberado todas las restricciones de un día para el otro, sino que ahora, como les decía, esto es una liberación para las personas humanas, no para las empresas. Las empresas después, hoy, por ejemplo, muchas de las que se dediquen al comercio exterior van a tener que elegir si quieren sostenerse en el dólar oficial o ir a los dólares paralelos. Por eso los dólares paralelos como el MEP, el contado con liquidación, van a seguir existiendo. Probablemente valgan lo mismo que el dólar oficial, pero va a seguir habiendo un canal paralelo. El dólar blue va a seguir existiendo porque la economía informal sigue existiendo. El dólar tarjeta, por ejemplo, también va a seguir existiendo. O sea, cuando uno compra cosas en dólares,
por ejemplo, o viaja afuera o compra cosas por las plataformas para traer productos del exterior, va a seguir teniendo la posibilidad como hasta al viernes, que era o de pagar con sus propios dólares o pagar en pesos el resumen de la tarjeta. Si uno paga en pesos el resumen de la tarjeta, va a seguir pagando el impuesto como lo pagaba hasta ahora. Por lo tanto, ese 30% de percepción de ganancias sigue existiendo. Por eso hay que estar atento ahí cuando se le cierran la tarjeta, se hacen compras en dólares, porque va a seguir siendo más caro y bastante más caro pagar el resumen de la tarjeta con el equivalente en pesos, porque nos van a seguir cobrando ese impuesto, ya sea para compras en el exterior, como para compras de paquetes de turismo, pasajes de avión, etcétera. Eso va a seguir pagando el impuesto y ahí siempre conviene comprar, y ahora, sobre todo ahora que es libre, comprar el dólar, depositarlo cuando uno lo compra, lo va a tener depositado automáticamente en la caja de ahorro y pagar esos consumos directamente en dólares, así se ahorra ese 30% del impuesto que cobra el ARCA, ¿no? Antes la FIP. Respondió todas mis preguntas Bien. que tenía anotadas, porque esas eran, ¿no? Sobre cómo pagar las tarjetas de crédito cuando tenés consumos en el exterior. Y lo mismo si uno, te hago una pregunta, la última por mi parte. Sí, sí. Si viajás al exterior, ¿qué es lo que conviene hacer esto? De comprar dólares, depositártelos en tu cuenta, que sean dólares, y manejarte con una tarjeta de débito. Así me dijeron, en el exterior, para que automáticamente se debiten dólares y no se paguen los impuestos del dólar turista. Sí, uno podría, están las dos opciones, ¿no? Uno podría usar la de débito para que le debiten directamente los dólares. Para eso uno tendría que hablar con el banco para que eso ocurra, porque si no, como por default, lo que hace cuando uno está en el exterior y paga con débito es que le hacen la conversión del tipo de cambio, ¿no? Uno en general tiene depositados pesos en la caja de ahorro, ¿no? Del banco. Entonces, por definición, el banco lo que hace cuando vos pagás con débito en el exterior es que te debita los pesos al tipo de cambio de ese día y te cobra el impuesto, ¿no? Hasta ahora venía funcionando así, salvo que uno tenga la tarjeta de débito en el cual le deje expuesto que va a pagar con los dólares, ¿no? Ahora, eso se puede seguir haciendo, es que uno le debiten directamente los dólares, está bien porque uno se ahorra la percepción. Yo creo que lo más conveniente es pagar con el crédito, con la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque uno no se le van los dólares en el mismo momento, sino que se queda con los dólares hasta fin de mes. A fin de mes paga todo junto, o a principios del otro mes, cuando le llegue el resumen de la cuenta, le paga directamente en dólares y se ahorra ese 30% de la percepción del impuesto a las ganancias. Pero previamente uno siempre tiene que asegurarse de que, por un lado, con la tarjeta de débito, que hizo el trámite para que se aseguró que le van a cobrar en dólares y no en pesos, porque si no le van a cobrar el impuesto. Y si paga con la tarjeta de crédito, de que no se lo debiten automáticamente, o sea, que no le hagan el débito automático cuando llega el resumen de cuenta, porque si le hacen el débito automático cuando paga con créditos, con la tarjeta de crédito, lo que va a pasar es que le van a tomar el tipo de cambio en pesos. Entonces ahí sí o sí vas a pagar el impuesto. En cambio, si lo frenás a ese débito automático, que se llama el stop debit, cuando te llegue el resumen, vos lo pagás manualmente, son 2 clics igual, es bastante fácil. Uno lo paga con los dólares que tiene en la cuenta, que, como les decía, a partir de ahora ya no es tanto lío comprar el dólar. Esto sí se facilita, porque antes uno tenía que comprar el dólar MEP en una billetera virtual muchas veces. Habían bancos que te permitían comprar dólar MEP, pero había bancos que no. Entonces uno tenía que comprar los dólares MEP en una billetera virtual o lo que sea, transferírselos a la cuenta y así uno podía pagar las tarjetas. Ahora directamente uno, al comprar dólares por home banking, por ejemplo, ya le queda en su caja de ahorro en dólares, ¿no? Y si no tiene la caja de ahorro en dólares, la tiene que tramitar, porque si no, no va a poder comprar dólares por home banking. Hay muchos que se las abren inmediatamente cuando tiene la cuenta del banco, hay otros que no. Se van a dar cuenta si hoy cliquean para comprar dólares y no les deja. Muy probablemente sea por eso, ¿no? Porque sí o sí uno tiene que tener una caja de ahorro en dólares para poder comprar. Gonza, ¿qué impactos se pueden esperar del petróleo y del aluminio, que son las actividades principales acá de la provincia? Estamos viendo una caída del precio del barril del petróleo, esperamos que pueda bajar un poco el precio del combustible, pero ¿qué impacto puede tener estas actividades en estos días? Bueno, mira, ahí hay, eso es un tema sensible. El petróleo
viene bajando, bajó a $65. Ahora me estaba fijando, ahora está en $65 más o menos, había llegado a caer a 60, lo cual es un precio bajo, pero no tan bajo como hemos vivido en otras crisis que le han afectado mucho a la ciudad. Ahora, la cuestión es si va a bajar el precio de los combustibles o no, ¿no? A estos precios igualmente la actividad sigue siendo rentable, en Comodoro, en Chubut, en Neuquén también, en todos lados, a un precio de $65 el barril. Lo que tiene es que si uno toma el precio en dólares, como vos decías, si el precio internacional se mantiene en estos valores, el valor de los combustibles en surtidor tendrían que bajar. ¿Por qué? Porque hoy las empresas que uno toma como referencia para establecer el precio del combustible, de los combustibles de la nafta, sobre todo en los surtidores, esas empresas que se compran entre ellas el petróleo al precio que uno podría comparar el precio al cual compra la refinadora al productor de petróleo, hoy está en alrededor también de $65, ¿no? Por lo tanto, uno podría decir, bueno, están al mismo valor que a nivel internacional, pero no es así porque el precio interno no paga retenciones. La venta de petróleo al exterior tiene retenciones y otros impuestos más, pero sobre todo retenciones, que son el 8% menos. Entonces, lo que estamos viendo hoy es que el precio local está más alto que el precio internacional, por lo tanto, uno podría esperar que baje el precio de los combustibles. Hay que ver si eso pasa porque este es un fenómeno que viene desde hace bastante, ¿no? Hace varias semanas ya que el precio del petróleo viene bajando, incluso desde principio de año ya que el precio interno está por encima que el precio externo. Ahí hay buenos márgenes que se están haciendo las empresas, pero ahora, con esta indeterminación del dólar, o sea, si uno no sabe cuánto va a subir el dólar, por ejemplo, si el dólar llegase a subir a 1.400 esta semana, que es el tope de la banda, un precio indicativo que puso el gobierno, y bueno, lo más probable es que la nafta aumente. ¿Por qué? Porque el precio de la nafta se compone por el precio internacional, por eso fue toda la desregulación del mercado de Milei desde que asume, liberar el precio para que refleje el precio internacional, pero el precio internacional está en dólares. Entonces, si el dólar sube en Argentina, el precio interno también va a subir para acoplarse a ese precio internacional. Entonces, depende de cuánto quede el dólar en estas semanas. Por eso no hicieron nada hasta ahora. Por eso cuando le preguntaban al presidente de YPF decía, bueno, estamos analizando, vamos a ver en adelante. Probablemente sabía que algo de esto podría llegar a pasar. Por lo tanto, como la mayoría de los precios en Argentina, sobre todo lo que tiene que ver con el petróleo y con los commodities en general, con las materias primas, al estar reflejados en un precio en dólar, ya que el gobierno se esforzó y todas las reformas que hizo fueron para liberar el precio y que acompaña el precio internacional, al estar en dólares, en la medida en que suba el valor del dólar, esos precios también probablemente suban, y lo mismo pasa con el gas, con la energía eléctrica que está atada al gas. Entonces hay que ver, obviamente, como siempre, el precio del dólar es fundamental para conocer los precios básicos de la economía, y en la medida en que sepamos cuál va siendo el valor del tipo de cambio oficial en las próximas semanas, se va a saber si van a tratar de aumentar o no. Yo también, al mismo tiempo que digo esto, estamos en año electoral, probablemente el gobierno no se juega a subir las tarifas para acompañar el dólar, no se juega a que siga subiendo la nafta, aprovechando ese margen que comentábamos recién que ya tenían las petroleras hasta ahora, pero nunca se sabe, ¿no? Depende de cuán estable o no sea este nuevo esquema alrededor del dólar y cuán estable o no sea a nivel internacional todo lo que está haciendo Trump y el resto de los países con los que está negociando y está imponiendo aranceles, o sea, impuestos y cerrando la economía de Estados Unidos, en los cuales, por ejemplo, parecería ser que el petróleo va a quedar afuera de los aranceles y va a estar dentro de las excepciones para que Estados Unidos nos siga comprando petróleo a nosotros, que nos compra en poca medida, pero que nos compra. Y el aluminio, como vos decías, el otro tema importante de la provincia, también está en esas negociaciones porque el presidente de Estados Unidos lo que hizo fue subirle el arancel, ponerle un impuesto para las compras de aluminio del exterior. Le pega mucho al aluminio que produce Aluar. 25%, ¿no? Claro, en un 25% sumado a impuestos que ya venían de antes, porque él ya lo había, en su primer mandato de Trump en 2018, más o menos, ya había puesto un aumento de ese impuesto. Ahora, hoy llega el ministro de Economía de Estados Unidos, el secretario del Tesoro, a Argentina. Hay que ver si se negocia una baja de esos impuestos para que puedan ingresar los productos, por ejemplo, el aluminio de Estados Unidos, que es muy, muy importante para la economía argentina en general, pero sobre todo para Chubut. ¿Por qué? Primero porque Macri en su momento negoció con Trump para bajar ese impuesto. Trump en su primer mandato le subió un 10%, fue
Macri y le dijo, suspendémelo, y se lo suspendió, el del aluminio y el de la chapa, el acero. Por lo tanto, Alvarado pudo operar con normalidad, ¿no? El acero. Ahora hay que ver, ¿no? Por ahora Milei no da señales de que eso vaya a pasar, probablemente gente un poco más defensora de los intereses nacionales que esté en el gabinete va a tratar de negociar esto, es lo que dicen muchos de los que están al tanto de, no sé si de las negociaciones, pero de lo que se charla con el ministro de Economía de Estados Unidos. Veremos, él va a llegar hoy en el mediodía, a la tarde, y se va a ir conociendo cuáles son esos mensajes, porque lo que Milei quiere hacer es una apertura total hacia Estados Unidos, y en el medio de esa apertura total, bueno, algo tendría que negociar a favor de las empresas argentinas, aunque por ahora no parezca. Bueno, veremos cómo eso evoluciona, particularmente para el sector del aluminio. Lo que sabemos igualmente es que con esta llegada del ministro de Economía queda claro que el préstamo del FMI y de otros organismos internacionales fue gestionado en parte por Estados Unidos. El ministro de Economía va a venir a ver que eso se cumpla. Vamos a ver si traen más deuda, o sea, más fondos de otros organismos o del propio gobierno de Estados Unidos para bancar a Milei hasta las elecciones, y veremos si eso tiene alguna contrapartida en la economía real. Muy probablemente lo que sabemos es que va a venir con un paquete de empresas, de empresarios, Sí. para ver cómo hacen negocios alrededor de, sobre todo lo que tiene que ver con energía, pero también el litio, la minería, y otros sectores que para Estados Unidos son estratégicos, como dicen ellos, son muy importantes para asegurarse los insumos frente a conflictos internacionales. Gonzalo, la última y ya te despedimos, la hace una de las oyentes, Cintia, que nos manda un mensajito que dice: ¿cuándo es un buen momento para comprar dólares? ¿Cuándo es un buen momento para comprar dólares? Y en general, si uno le sobra un poco, es Argentina, ¿no? En general siempre es un buen momento para comprar dólares, salvo que haya pasado algo muy raro. Ahora, yo creo que en cualquier momento, ¿no? Hay que ver cómo evolucionan los precios de acá a futuro. Muy probablemente uno diga, bueno, qué sé yo, me apuro, no me apuro a comprar. La cuestión es que en el mediano o largo plazo siempre tiende a estabilizarse un poco más alto de lo que estaba antes, ¿no? O sea, lo que dicen muchos consultores es que mañana, hoy en realidad, hoy lunes y mañana y pasado, lo que va a pasar es que hoy probablemente quede en un precio alto y después vaya bajando de a poquito en lo que queda esta semana y después irá viendo, ¿no? Hay que ver si eso pasa, hay que ver cuánto puede llegar a bajar de unos 1.300 que puede abrir. Es muy difícil que el dólar quede abajo de los 1.200. Hay un montón de factores en el medio. Lo que es seguro es que si uno necesita, se queda más tranquilo comprando dólares, que lo compre lo antes posible, porque después va a estar todo el día mirando cuánto vale el dólar y eso no es sano para la salud mental. Lo principal para mí es dormir tranquilo y decir, bueno, ya está, compré los dólares. En general uno está más tranquilo. Pero después hay otras cuestiones otras formas de tratar de, para invertir o para tratar de juntar sus ahorros, que es que ahora, con esta suba de la inflación, por ejemplo, y esta suba del dólar, si esa suba del dólar se traslada en la inflación, que es muy probablemente lo que vaya a pasar, lo que todo el mundo asume que va a pasar, esa suba, uno puede invertir en inflación. ¿Cómo lo puede hacer? Con el mismo home banking en el banco, con su cuenta bancaria, puede hacer plazos fijos atados a la inflación, se llama plazo fijo UVA. Entonces, en estos meses que está subiendo la inflación, no va a tener un rendimiento mucho más grande que el plazo fijo tradicional, poniendo la plata en este tipo de instrumentos en el banco. O también en algún fondo común de inversión que esté invertido en bonos SER, o sea, en bonos que están atados a la inflación. Eso muy probablemente sea una inversión muy buena, que va a ser muy recomendada, yo creo, en estas próximas semanas, porque es estar en pesos atados a la inflación es en general lo que suele ganar después de las devaluaciones. Por ejemplo, en la última devaluación de Caputo, la primera, cuando apenas asume, después que gana Milei las elecciones, que invirtió en ese momento en un plazo fijo UVA, en los bonos SER, ganó mucha plata. Muy probablemente pase lo mismo ahora, aunque en menor medida, porque la devaluación no es tan grande como en diciembre del 23, pero para el que le da cosa comprar dólares o ya tiene y prefiere comprar otra cosa, muy probablemente invertir en estos activos que están atados a la inflación sea una buena opción. Perfecto, escúchame, crack. Gracias, Qué Gonzalito. crack el loco, dice muy claro Máxima. Después dicen, bueno, el Pikachu que tenés ahí atrás, mira qué observadores. Y el Codorno es así. Terrible, terrible. Preguntaban también sobre las billeteras virtuales, pero lo estuvo contestando, así que
Gonza, Ahí hay muchísimas distintas. Mirá, si querés te cierro, porque ahí preguntaron por una billetera en particular, por los rendimientos que generan los fondos de inversión. En general, lo mejor es informarse o tratar de que lo asesore a alguien por home banking o por la aplicación que uno tenga para ver qué hacer con los fondos de las billeteras virtuales o otro tipo de fondo de inversión. Los fondos de las billeteras virtuales suelen invertir en plazos fijos tradicionales, en cuestiones que están atadas a la tasa de interés. Hay que ver qué pasa hoy. Probablemente hoy suban la tasa de interés, por lo tanto, las aplicaciones te den un poco más de rendimiento. No es una información, pero es algo que se especula. Hay que ver cómo evoluciona hoy a la tarde. Por lo tanto, va a ser un poco más conveniente tener la plata ahí. Lo más seguro es que lo seguro es que tener la plata en esas aplicaciones o en el banco, en un fondo de inversión que se conoce como money market, o sea que uno puede sacar la plata en cualquier momento, es mejor que tener la plata en la caja de ahorro sin generar rendimientos, pero también que hay distintos fondos de inversión, hay distintas formas de invertir la plata en estas aplicaciones. La más conocida es tener la plata ahí generando rendimientos en la aplicación, pero que en estos meses muy probablemente esos rendimientos, por más que suban la tasa de interés, va a ser más bajo que si uno se asesora un poco, investiga un poco y mete sus pesos en un fondo común de inversión que esté atado a la inflación, que en los home banking seguro tienen. Le tendrían que preguntar a su asesor, a su agente de cuenta o la asesora. Uno puede chatear o ir al banco y preguntar por los fondos comunes atados a la inflación, al SER. El SER es un coeficiente que está atado a la inflación, que muy probablemente vaya a dar más rendimientos en estas semanas, en estos meses, aunque tienen otras condiciones como que uno tiene que esperar un día para sacar la plata, ¿no? Pero sigue siendo una buena opción. Ya, así, aplausos, increíble. Yo les voy a decir a todos que lo sigan en YouTube, Gonzalo Finles. Te veía ahí al toque que estaba el presidente por un lado dando su cadena nacional y vos en paralelo ahí chiqui, explicando. Y, un día de mucho laburo. Sí, espectacular. Bueno, Gonza, muchísimas gracias. Era importantísimo el día de hoy tenerte para sacarnos todas estas dudas. Y la verdad que lo haces de una forma tan clara que nos quedamos todos entendiendo un poquitito más de todo esto que es la economía en nuestro país y para dónde vamos. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Cuando estoy por la última hora les aviso y voy para allá. Por supuesto, aquí te esperamos. Te mandamos un besito. Gracias, Rey, dicen por acá también. Y digo, hola, Reina, que saludo a mi compañera. ¿Cómo estás, Lu? Hola, buen día, buen lunes. Buen comienzo de semana corta. Sí, es espectacular. Estoy feliz. ¿Trajiste dólares para vender? Un par tengo ahí en la cartera, sí. Vi mucho meme. Va a ser Vi mucho meme de yo yendo al banco a comprar 17 centavos de dólar. Una cosa así, me reí mucho el fin de semana, sí. Tal cual, y bueno, nos afecta de una u otra manera. Gracias a todos los que estaban ahí atentos, escuchando. Gerardo Cabrera también decía, buen día, los estoy escuchando del barrio estándar. Soy Gerardo, es como el capítulo de Peter Capusotto. Sí. Los dólares están lloviendo, vamos a Argentina, el cambio claro. se viene. Sí. Ahí está, así que, bueno, todos los mensajitos que estaban por ahí. 17 minutos pasaron de las 9, vamos a seguir medio de largo, porque se nos fue, tenemos mucha información, la tenemos a Ornella, en cuanto nos den el ok, ya salimos con Orne, que está en un móvil, con un tema muy importante también, algo sucedido en la ciudad este fin de semana, nos lo va a contar ella, a qué hace referencia, pero estamos aquí en una mañana donde voy a actualizar el clima. Sabemos que es fresquita, los que vienen de afuera nos lo dirán, sube un poco la temperatura de 9 grados en este momento, misma sensación térmica, 9 grados. Recordemos, jornada de lluvia durante todo el día. No veo que haya llovido todavía, pero lluvias para la mañana y para la tarde con hasta un 40%, un 70% de probabilidad y lluvias aisladas por la noche. Así que es un día donde va a estar, pero no hay alerta ni naranja ni amarilla. Buenísimo. Acá. Así que nos vemos el cielo, nos quedamos tranquilos, vemos el cielo en ZTV. Aquellos que nos están escuchando por 93.3, los invitamos, se pueden sumar a nuestro canal de streaming, nos pueden ver, aparte de escuchar, y pueden ver las imágenes que tenemos de cámaras ubicadas en distintos puntos de la ciudad. Por ejemplo, ahora vemos la costanera de la ciudad, un cielo totalmente encapotado. ¿Cómo me gusta la palabra encapotada? Encapotado. Encapotado. El cielo encapotado. Y bueno, veremos, yo miro el cielo y digo, viene la lluvia.
Así que, bueno, ahora mientras se va conectando, Lu, ¿todo bien tu fin de semana? Bien, mi fin de, sí. Vi 3 bandas tributo el fin de semana. Fue demasiado, o sea, una estaba bien, 2, un exceso, 3, demasiado, Está demasiado, mucho. Pero Tres, no, lindo goloso fin de. fue, 3 fue de golosa. Claro, sí. Tuvo un baby shower en el medio, un baby shower sorpresa. Está muy bien, está muy bien. Yo tuve la intención de todo eso, pero no me dio. No. Lo vi por redes, lo vi por TV, como se dice. Pero bueno, y en cuanto a información, ¿cómo viene lo que hoy trajiste? Uy, ¿Qué información traes? mucha info, porque arrancó el escenario electoral. En este caso hubo elecciones ¿Hubo elecciones en allá? Santa Fe, sí, así como estás escuchando. ¿Amalia Granata? Amalia Granata estaba candidateada. Y ahora les voy a contar un poco más, cerca después del móvil, porque lo interesante es que ya empieza a mostrar un panorama de lo que puede llegar a ser a nivel nacional. Lo que pasa en Santa Fe es como una especie de spoiler de lo que podría suceder en octubre en todo el país. Pero en definitiva, después si quieren lo charlamos porque hay algunos datos interesantes y otros no tanto, otros bastante esperables. Todo en el día de hoy. Bueno, la tenemos a Ornella Besoso desde los móviles de exteriores. Hola, Orne. Tiene cara de frío. Ay, con mi camperita está, mirá. Mira, no nos metemos en tema porque vos me copiaste la campera. No. Buen día. Habría que ir al archivos a ver quién la tuvo primero, pero bueno. No, claramente la tuve yo. Vos me copiaste la campera, pero bueno. Me voy a tener De que comprar hecho, una campera amarilla. De hecho, me lo reconociste. Yo no borro nunca los chats. No. Así que, y el chat lo voy a mostrar en vivo. Brava, En vivo. No sé, me parece que no. Bueno, ¿cómo estás, Orne? Buen día. Bueno, mira, en realidad no hace tanto frío. Sí, como pueden ver, se viene la lluvia, ¿no? Está con un poco de humedad, claro. Y se viene la lluviecita en Comodoro. Por lo menos dicen que va a ser durante todo el día. Espero que no con tanta intensidad, o por lo menos